222. Buenas noches, estamos transmitiendo aquí en nmmiami.com en la tercera transmisión de Frecuencia 222. Hoy no vamos a tener invitados, ni nos van a entrevistar, ni vamos a ser entrevistados. Así que la comunicación visual va a ser entre Natalia y Jesús. Bueno, Jesús, te voy a ver a ti para que no confundirme. Bueno, vamos a empezar. Va un punto muy importante, que es la relación de los mantras. ¿Cómo se dice? En la introducción que se dio para llegar a este programa, se refería a los mantras y cómo poder crear nuestros propios mantras. Pero también tenemos que pensar y conocer, mejor dicho, que existen no solamente los mantras, sino también existen las oraciones. Entonces vamos a hablar un poquito, definir o analizar lo que sirve cada una de esas acciones, por decirlo así, que hacemos desde que nacemos. Y una vez que nacemos, pues vamos utilizando diferentes métodos de comunicación con el espíritu. Entonces, los 5 puntos que vamos a tratar hoy va a ser en la parte de hablar un poquito de lo que es la oración, después lo que es el mantra, también hablamos y conocemos de las afirmaciones, y otro de los 2 puntos sería las órdenes, crear órdenes, aprender a ordenar, y lo otro es aprender a crear. Entonces vamos con el primer punto. Aquí, como estoy haciendo una parte donde no tenemos entrevistados, entonces lo podemos hacer como una pequeña clase de papel y lápiz, ¿ok? Es muy importante que cada uno de los programas que estamos dando los lunes siguen una secuencia. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar hoy, vamos a empezar a conocer lo que son los sonidos a través de la frecuencia. Es importante seguir el ritmo de los programas, porque a medida que vamos avanzando, tenemos que tener esa pequeña información, ese 20%, como decía Pablo, para poder captar los programas que siguen. Entonces, hoy es importante que las personas ya conozcan pues su número en relación a su fecha de nacimiento. Eso se hizo en 2 programas anteriores. Las personas que no lo tienen, bueno, no importa, lo colocan en su papel, buscar mi fecha de nacimiento para poder saber cuál es el número con el que voy a trabajar los sonidos a los que vamos a hablar hoy. Entonces, es importante, este espacio no necesariamente va a ser de 30 minutos, porque cuando terminemos, cerramos. No vamos a llenarnos de información que no necesitamos. O sea, podemos dar toda la información en 10 minutos, como en 20, como en 25, no sé, porque esta es la primera vez que se hace así sin diálogo. Y eso, pues obviamente, acelera un poco la información. En relación al primer punto, y vamos a tratar 5 puntos, porque siempre es bueno utilizar, con lo que nosotros hacemos, utilizar siempre la base de 5, porque 5 son las energías que se mueven. Entonces, si vamos a dar alguna información, yo les recomiendo que traten siempre de hacer los grupos de 5, para que ahí empiecen a intercambiar las energías y los 5 elementos para que se dé esa armonía. Esa armonía de esos 5 elementos, de esas 5 energías. Entonces, cuando hablamos de cuando estamos hablando de oraciones, desde chiquito nos enseñan a orar. Y la mayoría de las oraciones van encaminadas o están estructuradas a pedir. Pedimos alimento, pedimos que nos perdonen, pedimos por sanaciones, se reúnen las personas para orar y pedir por alguien. Entonces, desde el punto de vista de la oración, la energía que se maneja es una energía de petición, más no es una energía de
creación, porque estamos pidiendo afuera a algo, a alguien, para que se nos conceda algún deseo o algún milagro. Entonces, aparte de la oración, podemos conseguir dentro de las oraciones más comunes. Por ejemplo, hay un mantra que se repite, que es la palabra amén. Amén es un mantra, es un sonido. Y el amén tiene una frecuencia. Esa es la parte del cristianismo. Vamos a hablar, podremos mencionar varios que pues son colectivos y son conocidos por la humanidad. Aquí me voy a referir a los que yo conozco en la parte del hinduismo, del budismo, y de la parte del cristianismo, que sería el amén y sería el om. También es muy utilizado en lo que es la parte de las religiones hinduistas y budistas. Aparte de eso, también tenemos en la oración, cuando hacemos el sonido amén, que realmente amén o om es un sonido. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la frecuencia de ese sonido? Y también tenemos que conocer que cuando nosotros hacemos una palabra que está trabajada a nivel colectivo, nosotros estamos tocando la puerta y estamos entrando en la frecuencia de esa palabra. Es decir, si nosotros decimos amén, estamos conectándonos con la religión, porque de ahí viene la palabra. Y si nosotros decimos om, estamos entrando a esa parte de la religión, porque de ahí viene la palabra. Nosotros, eso digamos que es la parte que nos han enseñado, es la parte del colectivo. La idea es conocer las frecuencias que mueven esas religiones o esa información que nos llega en el momento que nos vamos a conectar a nivel espiritual. ¿Cómo sabemos que una palabra, o cómo sabemos cuál es la frecuencia de las palabras o de las oraciones, de las frases, del sonido, de un sonido que nos dicen conéctate con este sonido? Ahí empezamos a hablar ahora del segundo punto, que son los mantras. Los mantras se nos dice que es un instrumento que trabaja a nivel de la mente. Entonces existen diferentes mantras que son del budismo, con que la gente se conecta. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo saber cuál es la frecuencia de cada mantra, o por lo menos de los que son más universales, los que más se utilizan. En el caso en el budismo o en el hinduismo, vamos al hinduismo, tenemos el mantra Om Namah Shivaya. Es un mantra que se usa mucho en la India y está referido al dios Shiva. Cuando nosotros pronunciamos ese mantra, nosotros estamos abriendo la puerta para conectarnos con esa deidad. Ahora, ¿cuál es la frecuencia que trabajan esos mantras y por qué son tan poderosos? Son poderosos porque trabajan, dentro de las 5 energías trabajan una de las que hemos hablado anteriormente en los programas, que son las frecuencias magnéticas. Las frecuencias magnéticas son aquellas, vuelvo a repetirlo para que tengan se les vaya grabando por repetición. Las frecuencias magnéticas son aquellas donde el grupo de números nunca se separa. El primer número es 1, 4, 7, el segundo es 3, 6, 9, o el tercero, porque lo estoy haciendo no en orden, 1, 4, 7, después viene 2, 5, 8, y el tercero es 3, 6, 9. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la frecuencia que mueve ese determinado mantra? Por ejemplo, en el Om Namah Shivaya, para saber cuál es la frecuencia, lo primero que yo tengo que contar es la cantidad de palabras que tiene. Om Namah Shivaya, son 3 palabras. Y el segundo número hace referencia a la cantidad de sílabas. Es decir, que Om Namah Shivaya son 3 palabras y 6 sílabas. Ese mantra está trabajando con la frecuencia 3, 6, 9.
es una frecuencia magnética. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos atraemos. Esas mantras nos atraen porque son magnéticos. Entonces nos provoca cantarlos, nos provoca repetirlos. Pero estamos entrando en conexión con esas deidades porque el mantra en sí invoca a esa deidad. Y eso pasa en todos los mantras. Hay otros que se refieren a Krishna, al Buda. Lo importante aquí es saber en qué frecuencia estoy entrando para conectarme con esas deidades. El otro de los mantras que es muy conocido es el que nos hablan y nos dicen que es palabras que sanan. Y es el caso de Ho'oponopono. Ho'oponopono nos pone 5 palabras o 4. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esa filosofía, no sé si se llamaría así filosofía, o esa técnica mejor dicho, nos dicen que cuando digamos gracias, lo digamos 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Entonces ahí estamos haciendo de nuevo la frecuencia 3, 6, 9, porque son 3 palabras y cada palabra tiene 2 sílabas, entonces son 3 palabras, 6 sílabas. Se está entrando a trabajar con la frecuencia 3, 6, 9. Si nosotros decimos, lo siento, perdóname, gracias, te amo, también se forma una de esas frecuencias magnéticas que creo que es la 639. Ahora, existe un programa, bueno, antes de ir al programa, la plataforma donde nosotros podemos conocer, poner la frase y saber con exactitud cuál es la cantidad de sílabas y de palabras, porque todo eso lleva un orden y una estructura gramatical. Dependiendo si tiene acentos o no tiene acentos, hay más o menos sílabas. Entonces, a nivel de mantras, que son sonidos, esos mantras están trabajando constantemente con frecuencias que son magnéticas. Y por eso es importante conocer por qué funcionan o por qué están estructuradas con esa energía de esas 5. La mayoría trabajan con las frecuencias magnéticas y probablemente es porque ejerce el magnetismo entre la deidad y la persona que los hace. Entonces, cuando nosotros empezamos a descodificar y a conocer cuáles son las frecuencias con que están trabajando esos mantras, nosotros podemos hackear o desmantelar la energía que se mueve y soltarnos. Porque muchas veces tenemos la sensación de repetir algo y no sabemos por qué. O escuchamos algo y nos resuena y decimos, eso yo me lo quiero aprender, eso yo lo quiero repetir. O viene una frase en la mente que nos dice algo y nos da porque constantemente la repetimos. Entonces, la manera de saber en qué frecuencia se está dando esa palabra, esa frase, esa oración, ese mantra, es a través de conocer la estructura con que se forman los mantras. Entonces, lo primero que tienen que anotar en su papel es que la manera con que nosotros podemos conocer la frecuencia a nivel del habla es a través de palabras y sílabas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo recomiendo, que es el que yo uso, un programa que está por internet que se llama www.separarensilabas.com. Ustedes abren ese programa, ponen la frase de la frase que les llega, o por curiosidad decir, bueno, déjame ver esta oración, qué frecuencia está trabajando. Entonces escriben toda la oración y ponen al final, les va a dar el resultado y ahí les van a decir cuántas palabras y cuántas sílabas tiene. Van a ver que por lo general todas esas oraciones y mantras están trabajando frecuencias magnéticas porque tienen un fin, hay una finalidad de atracción.
Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, si en números de palabras, ahora, ¿cómo vamos a trabajar los números en las palabras? Porque no siempre va a dar un solo número, van a dar 3 números o 4 números. Si da 2 números, por ejemplo, si nos da el número 36, en las palabras los vamos a sumar y vamos a llevar el número a un solo dígito. Entonces, 3 más 6 es 9. Entonces, tenemos la primera frecuencia sería el 9. Y después hacemos lo mismo con las sílabas. Es decir, que si las sílabas nos da 18, entonces sumamos 8 más 1, 9. Y ahí tendríamos una frecuencia 9-9 con esa oración. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque el irse directamente a un programa donde la gramática es perfecta, o sea, está diseñada para eso, porque si cometemos un error y la separación no la hacemos correctamente, entonces no estamos trabajando o no sabemos la frecuencia con la que realmente se está transmitiendo, porque son señales, son ondas. Los mantras a la final son sonidos. Es un sonido, es la frecuencia que se va a través del sonido. Estamos constantemente, cuando hablamos, estamos constantemente haciendo frecuencias, porque trabajamos con palabras y trabajamos con letras. Entonces, el hecho de estar hablando, cuando cortamos, ahí se hace la frase, se hace la oración, ahí se hace la frecuencia. Eso no lo podemos, eso no es que no lo vayamos a evitar o lo querramos evitar, sino sencillamente nosotros constantemente estamos emitiendo ondas y esas ondas se van con frecuencias, con una de esas frecuencias. Siempre estamos trabajando las 5 frecuencias. Pero en el momento de crear algo o de saber por qué hay una palabra que se me repite, por qué yo puedo ir a una tienda, ¿por qué esa tienda me atrae? Porque muchas veces todas esas, lo que llamamos la inteligencia artificial, trabaja en códigos y todas esas palabras están en frecuencias y la mayoría están en frecuencias magnéticas, porque es la manera de atraer, funcionan como un imán. Entonces hay lugares, hay tiendas que sus números, cuando ustedes lo ponen en el separador, les va a dar, se van a quedar asombrados en la cantidad de frecuencias que trabajan todas esas cadenas de tienda. Entonces, una vez, ¿por qué hacer esto? ¿Y por qué tenemos que nosotros tomarnos el tiempo de investigar sobre todo lo que estamos hablando ahorita? Porque es importante empezar a desprogramarnos. Porque una vez que nosotros conocemos y reconocemos las frecuencias y empezamos un día en el ordenador a decir, déjame por curiosidad poner estas palabras en el separador y ver qué frecuencia están trabajando. Eso hace que a nivel subconsciente, todo lo que venga después, ya el subconsciente empieza a trabajar, pero a trabajar para desprogramar. Es decir, que no vamos a ser víctimas de ir a un sitio por la frecuencia, sino que sencillamente vamos a ir a ese sitio porque queremos ir, no porque nos atrae y no nos damos cuenta del por qué. Entonces, así mismo pasa con las tiendas, con las cadenas de cualquier cosa que querramos comprar, con todas las marcas. Es impresionante cómo cuando nosotros nos dedicamos a desglosar todas esas grandes compañías, esas grandes marcas, todo lo que nos daba, la mayoría, casi todas, son frecuencias magnéticas. Entonces llega un momento en que cuando nos hacemos conscientes de que nos manipulan a través de la frecuencia, entonces nuestro ser pone un alto porque ya somos conscientes y a veces no vamos para ninguna parte porque sencillamente no nos provoca. Y si vamos, nos vamos porque es el ser que nos dice, muévete hacia algún sitio porque tenemos que hacer algo, conocer de algo. Ahora, esa es la parte de lo que es la frecuencia a través de las palabras. En los mantras, aparte de ese sonido, también tenemos el Om. El Om nos dicen que es el primer sonido universal. Y todo el mundo empieza a repetir Om.
Pero resulta que el OM no es el primer sonido, es la primera frecuencia que se forma a través del sonido. El OM es una palabra con una sílaba, es decir, que su frecuencia es 11. Si nosotros sabemos que su frecuencia es 11, entonces no necesariamente es la O con la M. Es cualquier palabra o cualquier sílaba, palabra con una sílaba, que haga la misma, que refleje el mismo número. Hoy, si yo digo hoy, es una palabra con una sílaba. Estoy haciendo el 11. Entonces yo no tengo que decir OM, porque el OM lo que es una frecuencia. Entonces, cuando yo me salgo de esa energía colectiva, porque eso es una energía colectiva, y ese OM trabaja con la religión, no sabemos con certeza qué hay detrás de ese sonido, que está creado, que tiene un creador. Y al tener un creador, esa energía que creó esa palabra, pues sencillamente está trabajando una intención que no sabemos. Lo mejor es, por eso, trabajar sus propias frecuencias con sus propias energías, hacer un programa individual. ¿Qué significa un programa individual? Que yo voy a agarrar y voy a poner, y ni siquiera los sonidos de la música, el do, re, mi, fa, sol, la, si, también es creado por algo o por alguien. Entonces, ¿por qué no crear nosotros nuestros sonidos originales? Porque si vamos a ver, si eso realmente funcionara, pues el mundo no estuviera como está. Entonces, si fuera tan mágico, pues estuviéramos en otro escenario mundial. Y no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada ni con el amén, ni con el om, ni con la música. Porque realmente las frecuencias que se están moviendo ya están programadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque es importante también conocer de Ho'oponopono. Gracias, gracias, gracias. Cuando nosotros decimos gracias, es porque hemos recibido algo. Y muchas veces es porque lo pedimos. Entonces, cuando nos llega, decimos gracias. Pero no tenemos que pedir. O sea, ese es el error. Pedir. La naturaleza es dadora. La naturaleza no está esperando que le pidas para dar. Imagínense ustedes por un minuto. Es que hay que analizar. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en piloto automático. Entonces pedimos para que nos den. Pero si nosotros somos creadores, ya lo hemos dicho aquí en este programa. Imagínense ustedes que se paran frente a un árbol de manzana y se arrodillan y le dicen al árbol, por favor, te lo pido, te lo suplico, dame manzanas y te lo ruego, que me voy a portar bien. El árbol va a decir, bueno, es que ni siquiera va a pensar, porque el árbol, su esencia es dar sus frutos, independientemente que le pidan o no le pidan, que se lo coman o no se coman los frutos, él va a dar frutos porque es su naturaleza. Y así es toda la naturaleza. Toda la naturaleza da, no está esperando que le pidan. O sea, no les importa, la naturaleza no le importa si le piden o no le piden, si se lo comen o no se lo comen. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque la naturaleza, esa conciencia que creó toda la naturaleza, es tan sabia que no está esperando que venga alguien a pedirte para ver si te lo da. Y después que te lo da, entonces eso tiene un intercambio. Yo te doy, pero después tú me das. Entonces, cuando nosotros empezamos a pedir, empezamos a crear deudas. Porque si nos conseguimos con el milagro, entonces el milagro lo debemos. Y después vienen, después de que se nos da todo lo que pedimos, pues analicen qué viene después. Después que pedimos y pedimos y pedimos, entonces viene la otra parte. Porque la energía es toma y dame, toma y dame. Si no pedimos nada, entonces no creamos deudas. Ahora, en la parte de entender que nosotros somos creadores. Nosotros somos como el árbol. El árbol crea sus propios frutos porque es su naturaleza y nosotros somos iguales porque estamos creados por la misma naturaleza de esa conciencia. Ahora,
En la parte, ok, bueno, me fui por todos lados. Ay, no. Espero que, bueno, que más importante aquí es trabajar con sus propios sonidos, ¿ok? A través de palabras y sílabas. Y ahorita me voy a enfocar un poquito en lo que es la parte de el número que cada persona tiene por su fecha de nacimiento. Ahora, vamos a pasar. Ya hablamos de las oraciones que han sido diseñadas para pedir. Y las que no las recitamos, aprendidas, cuando oramos también seguimos pidiendo. ¿Ok? Esa es la parte de la oración. Después viene la parte de los mantras. En la parte de los mantras es una especie de oración, porque cuando cantamos, pronunciamos el mantra, está codificado hacia también una energía de deidad. O sea, caemos otra vez en la religión. En ese caso, hablando también un poquito, ya hablamos de Ho'oponopono, el gracias, pero también dicen una palabra que es perdóname, perdóname, perdóname. Ese mantra, la frecuencia es 333. Cuando decimos perdóname, 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 que estamos creando una energía de que hice algo malo y por favor perdóname, es decir, que me equivoqué, que hice algo incorrecto, hice algo que me arrepiento, entonces crea el perdón. Y además de crear el perdón, está hecho con una frecuencia 333, que ese número es muy conocido en la religión. Entonces, si yo repito, perdóname, 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 voy a crear eventos que generen el perdón. Entonces, no podemos utilizar palabras, ese tipo de palabras, porque estamos trabajando con una frecuencia magnética que lo que va a hacer es atraer más eventos magnéticos para producir eventos de perdón. Es que el perdón es una palabra que viene de la culpa. Entonces no tenemos que caer en ese perdón, porque eso crea, el perdón es como decir, bueno, la responsabilidad de lo que yo he hecho, pero ya hemos hablado de que existe una inteligencia artificial que nos mete los programas para que nosotros nos autodestruyamos. Entonces no somos responsables. Somos responsables de lo que hacemos en el momento en que yo empiezo a limpiar todos esos programas que no son de nosotros, que no son nuestros, y en ese momento yo empiezo a crear, pero con responsabilidad. ¿Qué significa con responsabilidad? Que yo me quito el programa que me han incrustado en mi sistema y empiezo a crear órdenes de destrucción. Ahí sí yo soy responsable, porque yo estoy creando bajo mi propia responsabilidad. Ahora, en la parte de Ho'oponopono, terminamos con el perdóname, perdóname, perdóname. Ya sabemos que es una frecuencia magnética 333. El gracias, gracias, gracias es porque alguien te dio algo y le estás dando las gracias. Y lo siento, lo siento, lo siento es exactamente igual que el perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, tenemos que saber qué hablamos, qué mantra estamos diciendo, porque eso lo que hace es atraer eventos que generen esas acciones. Nos vamos a estoy hablando muy rápido. ¿Sí? No, está bien. Bueno, ok, la otra parte es las afirmaciones. Las afirmaciones nos dicen también, que eso sería hablamos de las oraciones, hablamos de los mantras. Ok, vamos con las afirmaciones. De las afirmaciones nos dicen que nosotros tenemos que trabajar en presente. Yo soy próspera. Yo soy rica. Yo soy saludable. Lo que sea. El problema de las afirmaciones es que si yo digo yo soy próspera y estoy en un programa de escasez, porque si estoy en escasez es porque tengo un programa y eso lo tengo que limpiar. Porque, como hemos dicho, la naturaleza es abundante. Así que la escasez no está dentro de la conciencia pura creadora, que todo es abundancia. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando decimos yo soy próspera y tengo un programa de escasez, se crea incoherencia entre lo que yo estoy diciendo
y lo que yo estoy experimentando, en lo que yo estoy viviendo. Entonces, las afirmaciones también tenemos que ver qué afirmamos, porque si no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros podemos afirmar, crear órdenes de protección. Por ejemplo, nosotros trabajamos y no le voy a poner la palabra mantra. Ya quitamos la palabra mantra porque eso está ya también codificado. Vamos a decir que son órdenes sincronizadas. Ese sería el cuarto. Y el quinto sería creaciones sincronizadas. Es decir, nosotros vamos a hacer órdenes sincronizadas. Es decir, vamos a trabajar lo mismo que en las frecuencias magnéticas, pero en lo que nosotros querramos crear y ordenar. Por ejemplo, en una afirmación se puede decir, yo soy herradura. ¿Qué significa? Significa que al decir yo soy herradura, es que yo estoy protegida de toda energía que venga hacia mí. Porque la herradura es esto, ¿no? Sí, esto es una herradura. Entonces, cuando digo yo soy herradura, la energía del otro viene y hace el efecto del boomerang. Si yo veo una persona que yo estoy sintiendo una energía negativa, entonces yo me puedo proteger con esa afirmación. Yo soy herradura. ¿Para qué? Para que toda esa energía que esté entrando se devuelva. Y es mágico, porque cuando ustedes la hacen, cuando hay alguien que se está metiendo con ustedes o ustedes sientan que tiene envidia, que tiene celos, 2 minutos. No te puedo creer eso. ¡Ah! ¡Ay, no! Ok, rápido. Entonces, cuando vamos a decir una afirmación, yo soy herradura. Entonces, es una afirmación de protección. Y el último, que es la parte de creación, es que nosotros podemos crear nuestras propias estados. Yo creo la abundancia. Yo creo la prosperidad. Yo creo la pareja perfecta. Yo creo la sanación. Yo creo, porque yo soy creadora. Cuando yo digo, yo creo, mi ser se identifica con mi palabra, con esa orden de creación, porque es nuestra verdadera esencia y no crea conflicto. Entonces, si yo digo, yo creo mi abundancia, eso significa que posteriormente en el etérico, porque todo se forma en el etérico, vamos a empezar a crear la abundancia. Y bueno, terminamos. Podemos hablar de los sonidos, ya para terminar. Las personas que tengan su fecha de nacimiento, que ya saben cuál es su dígito, si es el 1 o el 2 o el 3 hasta el 9, pueden empezar a usar un sonido. Si, por ejemplo, esto sí, anótenlo, cuando la persona es 1, entonces van a ser palabras de 8 sílabas, ¿ok? Porque el 1 con el 8 hace un 9 y el 9 es la totalidad, es la concentración de todos los números. Si una persona es 8, entonces hace un solo sonido. Es decir, puede decir can, por ejemplo. Es una palabra con un sonido, con una sílaba, perdón. Palabra y sílaba hace el 1. Si la persona es 8, que es 888 frecuencia, entonces está haciendo el 9. Y así con todos los números. Si la persona es 6, entonces crearía un sonido de 3 sílabas. Can, ren, tan. Por ejemplo, can, ren, tan. Ese sería su sonido. ¿Y para qué lo va a usar? Lo va a usar porque aquí sí nos vamos a esa parte del mantra donde dice que es un instrumento para la mente. En el momento que venga un pensamiento que no quiero, que me genere una emoción negativa, entonces yo aplico ese sonido a ese pensamiento para que ese pensamiento se desbarate, se disuelva y no tenga poder dentro de la mente. Y eso también lo que va a hacer es empezar a limpiar los programas de destrucción que no queremos. Bueno, terminamos. Estamos para la semana que viene, ya estaremos anunciando el tema. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que se repita.
nmmiami.com. Somos tu radio y podcast online. nmmiami.com. Aquí puedes emprender, viajar, conocer, disfrutar, meditar, aprender y decidir. nmmiami.com, la radio de negocios en español desde El Doral, Miami, Florida, para el mundo.